continuación sí corresponde la presentación del señor Carlos Bomán. Bien, buenas tardes con todos. Muchas gracias a los organizadores por la invitación y la oportunidad de intercambiar ideas sobre un tema que, a nuestro entender, en el ámbito de los mercados financieros puede aportar un gran valor a los usuarios en el Perú, también tanto a nivel de personas naturales como de empresas. En un momento vamos a ver cómo, y contribuir pues, con que la economía peruana mantenga un ritmo de desarrollo como hemos venido viendo en los últimos años. Antes de empezar con las láminas, comentar que la firma a la que represento está íntimamente vinculada al desarrollo de tecnología, información y comunicaciones, donde lo importante ya no es el ámbito de las comunicaciones o la banda ancha, fija, móvil, etcétera, sino todo el enorme océano de aplicaciones, contenidos, servicios digitales que a través de las TIC los usuarios podemos empezar a aprovechar. Y entre ellos, pues, el dinero electrónico, tanto como gobierno electrónico, temas de educación, salud, etc. Bien, entonces, en este contexto que hemos decidido llamar nuestra presentación de esta manera, dinero electrónico, ¿cuál es la propuesta de valor social para el país? Y por supuesto a los actores en el mercado peruano. Muy rápido algunas definiciones, todos aquí estoy seguro que las conocemos de sobra, pero vale la pena siempre estar con unas definiciones claras allí. Casos de éxito muy rápido, escala internacional, qué experiencias podemos utilizar como referencia, cómo estamos en Perú hoy y cuáles son las oportunidades. Respecto a definiciones, bueno, el dinero electrónico en esencia es valor monetario que es utilizado fundamentalmente como medio de pago. Este es uno de los principales valores que tiene el concepto de dinero electrónico y en esa medida es también un instrumento de inclusión financiera. ¿Qué no es? Bueno, no es una factura electrónica, no es una tarjeta de crédito, porque no está asociada al crédito, sino más bien a débito. Y no es una cuenta bancaria porque estamos hablando de un ámbito fundamentalmente electrónico, o sea, virtual. No estamos relacionándonos con una entidad financiera, llamémosla así, tradicional del mundo físico, sino del mundo virtual. ¿Cómo opera? La forma en que opera el dinero electrónico consiste en que tenemos un usuario que para empezar crea una cuenta y deposita dinero en el emisor de dinero electrónico, que es así como lo llamamos en Perú, de acuerdo con la legislación sobre el tema. Este emisor de dinero electrónico, o EDE, informa al operador de telecomunicaciones sobre el usuario final para que ya esté alojada en la plataforma de información correspondiente, un data center, como hemos conocido en el mundo del TIC. Sobre esa base, el usuario recibe el dinero electrónico y con eso puede comprar en puntos de venta, pagando con dicho dinero electrónico, y finalmente el EDE confirma el saldo y se efectúa la transacción, se cierra la transacción. Entonces tenemos procesos operativos vinculados a procesos financieros. Fuera de la parte de usuarios finales, o sea, personas naturales, en empresas nosotros vemos un espacio de oportunidad importante y esto muestra que a nivel del mundo financiero hay espacio para todo perfil de actores, tanto la banca como tal, como el ámbito de las empresas financieras. Entonces, ¿cómo opera esto? Bueno, tenemos una empresa, por ejemplo, de consumo masivo, es decir, una empresa que por la naturaleza de sus productos debe llegar a todo el país, debe llegar a todas las provincias y distritos del país. Entonces, para ello, distribuye sus productos a través de centros de distribución, canales de distribución repartidos por el país. Y en el esquema tradicional tenemos un proceso operativo que consiste en que el punto de venta final al cual llegue cualquier parte del país debe pagar o micropagar en efectivo por la caja de botellas de gaseosa o el paquete de galletas, etcétera, que está comprando para abastecerse. Este centro de distribución, a su vez, debe depositar dichos fondos de tesorería en el EDE, perdón, en el emisor, en la empresa financiera. Esto es sin dinero electrónico. Entonces, al interior de esta cadena de proceso, aquí en la parte naranja y sobre todo en la parte gris,
hay procesos logísticos vinculados con el manejo de tesorería que no solamente son bastante riesgosos, es decir, que tienen una serie de dificultades en términos de seguridad, como también tenemos por lo tanto de costos, ¿no? ¿Cuánto cuesta hoy día a una empresa de consumo masivo gestionar este proceso de esta manera? En el mundo del dinero electrónico el proceso cambia porque, por un lado, el proceso operativo como tal permanece como hasta ahora, pero el proceso financiero se simplifica enormemente. Porque si es que logramos que el bodeguero, este es un caso típico, el bodeguero adopte el servicio de dinero electrónico, podremos encontrar con que el depósito, el pago por esta compra de productos de consumo masivo lo hace directamente al cliente. De esta forma todo el proceso físico desaparece, es sustituido por el proceso electrónico, el proceso virtual, menos costo, menos tiempo, más seguridad. Entonces, hay ahí una gran oportunidad de cómo el dinero electrónico contribuye con el ámbito, ya no solo usuario, como vimos hace un rato, sino el ámbito empresarial. Por supuesto, las empresas de consumo masivo o cualquier otra que tenga que ver con este tipo de actividad es cliente del mercado financiero. Entonces, lo que puede ocurrir aquí es que si hay un eslabonamiento entre el mundo del consumo masivo, en este caso que menciono, y el mundo financiero, lo que puede ocurrir es que el EDE, con quien el cliente aquí, el usuario móvil, que es el bodeguero, esté vinculado, podría ser un canal que se le abra para ofrecer una serie de productos financieros adicionales en función a los criterios de colocación de crédito que tenga el EDE, pero en fin, se abre ahí un espacio de oportunidad que hoy día puede simplemente no existir, porque esta forma de procesos financieros hoy día todavía no se ha implementado. Entonces, así como vemos cómo a nivel de personas, por un lado, y a nivel de empresas, esto puede funcionar. Entonces, productos complementarios o sustitutos, es decir, qué es lo que hace falta que exista para que el dinero móvil pueda desarrollarse por un lado, y a quiénes sustituye, en qué espacios de mercado es donde más o menos vale la pena que pueda desarrollarse. Por el lado complementario, telecomunicaciones móviles. Es decir, lo que tenemos es, en el caso del dinero electrónico, que la línea móvil, que no tiene que ser un smartphone, no tiene que ser un dispositivo de última generación, no tiene que ser ni 3G ni 4G, como son llamados en el ámbito de las telecomunicaciones, puede ser 2G, lo cual significa que tiene un costo para el usuario bastante bajo, ¿no es cierto? Tiene que haber un nivel de acceso al dispositivo y, por supuesto, a la conectividad móvil. Por tanto, si hablamos en términos del país, el servicio para que llegue, lo que debe ocurrir es que lleguen las redes móviles. Y por otro lado, ¿de quién es sustituto? Es decir, ¿dónde hay espacios de mercado donde quizás no haya mucha oportunidad para dinero móvil? Aquellos espacios donde ya haya un nivel de tarjeta de crédito masivo, porque es un sustituto, tarjeta de débito igualmente, y también sucursales bancarias físicas, donde haya demasiadas sucursales bancarias físicas, probablemente ahí, en el sentido tradicional, ¿no? Oficinas bancarias, ahí quizás no sea un espacio de oportunidad. Y aquí sí quisiera diferenciarlo, lo que la banca ha venido desarrollando en los últimos tiempos y que, por supuesto, en financieras también. Entonces, con estas definiciones, un par de casos, primero muy rápido, un caso que está muy lejos y que estoy seguro que todos quienes han venido siguiendo el desarrollo del dinero electrónico en el país lo conocen. Kenia. Kenia es un país muy lejano a Perú, pero bastante emblemático porque fue uno de los primeros, en primer lugar, y en segundo lugar porque ha tenido un nivel de penetración de dinero electrónico bastante importante. Y segundo, un caso que me parece muy interesante en América Latina, de Tigo Money. Tigo es un operador móvil sin presencia en Perú. Ellos tienen presencia típicamente en América Latina, en países de bajos ingresos, lo cual significa fundamentalmente América Central y Sudamérica, Bolivia y Paraguay. Y Tigo Money, de hecho, es la compañía de dinero electrónico, o sea, el EDE, para hablar en lenguaje peruano, filial del operador móvil. Entonces, son ambos casos que vamos a revisar. Empieza, bueno,
Es un caso sobre el cual se ha escrito bastante. Acá simplemente citamos un artículo publicado hace unos meses en la revista Poder, que circula acá en el país, precisamente donde un economista reconocido analiza el caso, la banca sin bancos, el ejemplo africano, y pues en resumen, este artículo lo que intenta ilustrar es cómo la tecnología de información puede crear una forma de sucursal bancaria que antes no existía, es decir, las sucursales bancarias físicas que tienen que ser visitadas de manera física por el usuario son sustituidas por sucursales bancarias virtuales. El dinero móvil, por el hecho de estar alojado acá en nuestros dispositivos móviles, se convierte en una sucursal bancaria. Es decir, este equipo, o un equipo de 2G, o uno de 4G, pasan a ser una suerte de sucursal bancaria. Este operador, perdón, esta empresa de dinero electrónico tiene presencia en 5 países de África. No hemos entrado en el detalle económico, o de bancarización, o de telecomunicaciones móviles, pero les puedo decir que una característica típica aquí se desprende en 2 aspectos. Primero, abundancia de líneas móviles, condición sin la cual no es posible dinero móvil. Y lo segundo, un nivel de bancarización relativamente bajo. Relativamente bajo no solo para estándares globales, sino para estándares de África en particular. Con ello, ¿qué es lo que ellos ofrecen? Ofrecen remesas importantes en dinero electrónico, transferencias ampliamente cubiertas, retiros, es decir, uno puede ir a la gente de dinero electrónico para efectuar el retiro, y, por supuesto, todo tipo de pagos. Esta operación empezó hace ya una buena cantidad de años, 7 años, y al dato más reciente que hemos logrado, hace varios años ya, ha logrado un 20% de penetración. Es decir, si esto lo extrapoláramos a Perú, podríamos decir que si en el Perú hay 30 millones de líneas, esto equivaldría a 6 millones de usuarios de electrónico. Tigo Money, 5 países, que son los que mencionamos acá, y aquí lo que vemos es economías con PIB per cápita, todos ellos de tamaño pequeño, y una densidad poblacional también pequeña. Y un nivel de penetración bancaria que se realiza en general, penetración móvil en niveles intermedios, y penetración banca también bastante ¿Qué es Tigo Money? Es el servicio contigo que te permite. La penetración no está disponible, entiendo, entonces este video que dura 1 minuto, podríamos visitarlo ahí. Eso describe cómo funciona el proceso en uno de los países. Se encargará de hacer la transacción desde su celular. En ese instante, la persona a la que se le envió dinero recibe una notificación de su celular informándole que puede pasar a comprar el dinero. Recuerda que para hacer efectiva la transacción, la persona que recibe debe ser un usuario Tigo. Además, la persona que realiza la transacción recibe el servicio. Debe ser un usuario Tigo. Entonces ahí el operador móvil tiene una participación clara en el modelo de negocio. Servicios, esto lo pasamos rápido. Carga de dinero. Es importante, si bien es cierto, muy conocido, pues el dinero electrónico consiste que el paso inicial, el usuario debe hacer el depósito del fondo. Entonces, sobre esa base retira dinero, transfiere dinero y demás. En Paraguay, algo por el estilo. En Honduras hay un caso interesante, porque en la medida en que hay un porcentaje de población de hondureños en países vecinos, sobre todo Estados Unidos, una colonia muy importante, entonces remesas es un producto muy oportuno, y en El Salvador lo mismo. Guatemala también. ¿Cómo funciona? Bueno, el video lo mencionaba, que aquí va todo el protocolo, desde el acceso, por supuesto hay un código de cliente y una clave de seguridad. El aspecto de seguridad es fundamental para que esto funcione. Esto es similar a lo que mencionábamos al inicio, cómo es que funciona el proceso de remesas, desde los puntos de venta donde el remitente deposita los fondos hasta el punto de venta donde el destinatario los cobra. En el Perú, para ir terminando, vamos a pasar rápido esto. Acá simplemente
comentar que el PIB per cápita en Perú todavía para el estándar de Sudamérica es bajo y la densidad poblacional, sobre todo fuera de Lima, es bastante disperso, bastante bajo. Y muy rápido en el tiempo que me queda, comentar que Perú se caracteriza en el contexto de la región por tener, luego de Brasil y Colombia, la población rural de mayor tamaño. 6 millones de compatriotas viven en el mundo rural, de modo tal que ese es uno de los espacios donde consideramos que hay una oportunidad muy fuerte. Lo que vemos en el Perú es que los servicios principales son pagos, transferencias, retiros. Tenemos toda una normativa que ya ha sido avanzada, de hecho ya está bastante completa, tanto a nivel de la regulación financiera como la regulación de telecomunicaciones. Esto me parece que vale la pena que lo pase más rápido. Lo importante, fuera del mercado financiero, es que los operadores de telecomunicaciones están obligados a facilitar el acceso a las EDE. Esto es importante porque, como vimos en el caso de Tigo, no es extraño pensar que los operadores móviles tengan planes para lanzar sus propias EDEs. Entonces, considerando que hay pocos operadores móviles, si uno o dos lanzan sus propias EDEs, podría haber un incentivo no deseable de que dificulten el acceso a las EDEs. Entonces, no prácticas discriminatorias, y de hecho en general el facilitamiento para las barreras de entrada muy bajas para las EDEs. Acá muy rápido comento cómo es el proceso mediante el cual acá tenemos el proveedor móvil, que es a quien accede el EDE. Hay unos servidores, un data center donde está alojada la información de los usuarios, y aquí está el agente de banca móvil, que es lo que el usuario va a ver. Las ideas sobre dónde está la oportunidad. Nosotros creemos que, primero, la definición con la que empezamos, el dinero electrónico no es otra cosa que una sucursal bancaria virtual. Por lo tanto, debido a la gran capitalidad y la naturaleza efectiva que tiene, su impacto sobre la economía en general y los usuarios es potencialmente disruptivo. Puede ser algo que quiebre la tendencia de crecimiento como en los últimos años. La propuesta de valor de dinero electrónico, creemos nosotros, reside mucho más en el ámbito periurbano y rural que en el mundo urbano. La experiencia internacional así lo muestra. Entonces, corresponde que el desarrollo del servicio de dinero electrónico sea, además de la banca, que ya está avanzando en el tema, también atendido, cubierto por el segmento de las microfinanzas. Y no solo por un esfuerzo natural de ellos, sino como un objetivo de política pública. Y más aún, no solo a nivel de la política económica, sino de la política de la inclusión social. Entonces, el Estado tiene que la tarea de crear condiciones financieras para su desarrollo y además acompañarlo con un elemento importante que es el fortalecimiento de las capacidades. Es decir, si apuntamos a sectores no bancarizados, de esto, la tecnología o el producto tecnológicamente soportado debe ser acompañado de lo que podemos llamar educación digital, educación financiera, para que los peruanos podamos ver el jugo de este producto. Gracias. Bueno, agradecer a los dos Carlos del Carpio y Carlos Román por las presentaciones. Nos quedan unos pocos minutos en los que vamos a responder algunas preguntas, pero antes de ello, conversar acerca de estos anuncios. Vale decir que para mí personalmente, y de repente me comparte mi opinión, el tema de score psicométrico me pareció algo esotérico, porque dices cómo con preguntarle preguntas especulativamente psicológicas para colegio, universidad, no sé qué otros sitios, puedes predecir realmente el impago de un crédito o el tema de morosidad. Entonces, pero después de analizar información en la web me pareció algo interesante que tiene una base científica. Pero más allá de eso, quiero preguntarle a Carlos, ¿cuál es el porcentaje de éxito que acompaña a este score psicométrico a las experiencias en otros países? Número uno. Y número dos, si es que tu herramienta de medición, como si fuera una central de riesgo, entonces es un servicio que lo demandaríamos por única vez, ya que si es un cliente que no aparece en la central de riesgo, le aplico el score psicométrico y de acuerdo al lo apruebo, me resulta que es muy pagador, entonces ya generé un track
en mi empresa, con este cliente ya no demandaría nuevamente usar el servicio? Son dos preguntas que tengo. Gracias por la pregunta. Bueno, en cuanto a la primera, hablar de un porcentaje de éxito es un poco difícil, no es un porcentaje en base a qué, pero lo que sí podría responder es que esta es una prueba que viene aplicándose hace 5 años y estamos operando en 26 países, en 3 continentes, a través de 28 idiomas. Entonces es algo que funciona, viene funcionando en varios países, a través de diferentes culturas, dentro de diferentes instituciones financieras con diferentes tipos de procesos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es esto que se puede hablar sobre el éxito que tiene. Luego, sobre la segunda pregunta, es una pregunta que es muy interesante y efectivamente, nosotros lo que brindamos es una pieza de información, ¿no? Entonces, usualmente dentro de la psicometría lo que se ha encontrado es que las cosas que se miden son estables en el tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, una vez que un cliente toma esta prueba, puede ir y tomarse ese score durante un periodo de tiempo, estamos hablando de aproximadamente 2 a 5 años, puede liquidarse en la información que está hecha, ¿no? Ok, Carlos. Tengo un par de preguntas de los asistentes. Uno es, ¿cómo proteger el riesgo del test psicológico y controlar su manipulación? Y la otra es, ¿qué tan complicado puede ser en que haya tantas preguntas en una evaluación? Gracias. La primera pregunta es muy interesante y eso es lo que me permite también ir contando sobre el valor agregado que da hasta la prueba, ¿no? Lo que nosotros hemos anticipado es que sí, efectivamente van a haber casos donde quizás no solamente la persona quiera ir a engañarse en la prueba, sino también hemos visto casos muy aislados donde también hay gente que está del lado de la institución que se equivoca, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos y hacemos basado en toda esta experiencia internacional, podemos identificar cuáles son los casos cuando alguien está que trata de engañar, cuando hay un comportamiento que también está muy asociado con el asistente de negocios, y en ese sentido podemos brindar todo un servicio de la analítica a la institución sobre quiénes son los asesores de riesgo que muestran este comportamiento. Una última pregunta, Carlos, del público que dice, ¿cuántos filtros pasar para aprobar el crédito mediante este sistema? Y si la recomendación sería que hubiera un monto límite a aprobar mediante esta modalidad de evaluación. Bueno, en la práctica lo que nosotros hemos visto con la mayoría de clientes es que esta nueva herramienta lo que permite, por lo contrario, es flexibilizar muchas de las restricciones que se tienen, ¿no? Entonces, lo que hemos encontrado es que hay muchas restricciones que son prefiltros que excluyen a personas, no necesariamente porque sean malas, sino porque no se tiene una información sobre ellas, ¿no? Entonces, con esta nueva fuente de información, lo que podemos hacer es entrar a discriminar más finamente, relajando filtros y capturando a los buenos que antes eran excluidos por estos. Solamente para terminar, tengo una inquietud. Quiere decir que si una consulta del central de riesgo, tengo mi cartera y tengo una cantidad de clientes que están tachados porque están reportados con cierta calificación central de riesgo, ¿sería factible que yo coja una muestra de ellos y los pase por este filtro y pudieran aprobar? Sí, definitivamente. Esa es una de las modalidades que trabajamos con nuestros clientes, ¿no? Es ir y buscar, digamos, dentro de las personas que han sido rechazadas por la tecnología actual, ir y rescatar quiénes son los buenos dentro del marco. Carlos, con respecto al dinero electrónico, creo que todo el mundo está ávido por ver esta nueva modalidad, ¿verdad? Todos queremos participar, tanto de los bancos, pymes, financieras, ONGs, todos queremos de la forma de participar. Tanto por un lado, la inclusión financiera de competir y llegar más oportunamente al cliente y masificar los servicios.
pero también debemos tener presente que la realidad de África y Perú son muy diferentes. Si bien África tiene un modelo que funcionó, corrígeme tú, porque no había otra opción, por tanto fue el hecho que Perú no tiene la capilaridad que tienen los servicios financieros aquí o en otros países de Latinoamérica. Pero aparte veo, dime, hay un limitante, dos cosas. Uno, debería estar ligado al dinero electrónico asociado a tener una cuenta bancaria. ¿Se convertiría esto en un limitante para que el dinero electrónico tenga resultados pronto, se masifique, si lo condicionamos de esa forma? Y dos, que un limitante sería el cash in, cash out, el poder tener disponibilidad de efectivo para que alguien reciba en su celular una transferencia. Es como que alguien de acá le dice a su esposa: toma, amor, para la compra de la semana, te envío un mensaje de texto. A mí no me envíes mensaje de texto, dame dinero, porque eso no lo puedo cambiar en el mercado. ¿Cómo hacer para que ese dinero móvil pueda convertirse en efectivo fácilmente en los puntos? ¿Eso podría ser un limitante? Me animo a integrar a ambas interrogantes que planteas alrededor de un mismo concepto. De acuerdo con la normativa que en el Perú hemos tenido, en el sentido específico de cuáles son los límites por transacción, por número de transacciones al mes, por monto de transacciones al mes, etc., es claro que el dinero electrónico está concebido, o sea, ha nacido para ser un producto orientado a segmentos de consumos bajos. Es decir, 1000 soles como límite es algo que de entrada demarca en qué segmento de mercado estamos orientados. En ese sentido, por ejemplo, si es que a su vez tomamos en cuenta que se trata de una cuenta que está alojada en la nube, como decimos, en el mundo virtual, aparezca un registro que Juan Pérez tiene 100 soles, lo que tiene que ocurrir es que Juan Pérez tiene que ir a un agente y depositar 100 soles. Entonces, eso en los segmentos no bancarizados efectivamente puede ser una limitante. Entonces, nosotros creemos que lejos de convertirse en un obstáculo, eso puede transformarse en una gran oportunidad, porque si por ejemplo, microfinancieras que tengan clientes establecidos puedan eslabonarse con las empresas de consumo masivo que mencionábamos, y que esos primeros 100 soles que el bodeguero de una provincia alejada de Perú deba depositar no proviene de su bolsillo, sino de un microcrédito, para que sobre esa base la compañía de consumo masivo le deje los productos en la bodega, etcétera, con el pago correspondiente, con hay las ventas y demás. Entonces creemos que eso es algo que puede más bien abrir un espacio de oportunidad. ¿Por qué? Porque recordemos, como mencionábamos también en la presentación, que vemos dos formas de impulsar el desarrollo del dinero electrónico. Uno es el mundo rural propiamente dicho, y ahí el ámbito de programas sociales va a dar mucho que hablar. Y en el mundo urbano, más que en las zonas donde ya hay personas utilizadas con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, etc., está en este tipo de espacios que mencionamos. ¿No? Por ahí creo que iría. Bueno, quiero agradecer a tanto a Carlos Guamán de DN Consultores como a Carlos del Carpio de FL por estas presentaciones. Creo que muy innovadoras y muy ilustrativas de lo que representan. Y tan solo concluir con indicar que todos tenemos tecnología, participamos de las mismas, pero no dejemos de ver que estas son válidas para generar inclusión financiera. Y a veces sacarnos un poco el chip de la cabeza de que la inclusión financiera no son clientes. Los clientes que tienen hoy en día muchos de los que estamos acá sentados son aquellos a los que no mirábamos hace unos años. Gracias. Muchísimas gracias entonces a nuestros invitados Carlos Guamán, Carlos del Carpio y el señor Gustavo Borja por su participación en este panel. Están recibiendo en estos momentos unos obsequios de parte de la organización de este congreso. Muchísimas gracias a ellos. Un fuerte aplauso nuevamente, por favor.